vamos a continuar con la actividad del día de hoy. Para no recargar mucho la red, vamos a cerrar un poco el tema del video. Ahora sí, para no recargar. Ok, bien, vamos a continuar con la actividad de hoy. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la fisiología de la locomoción. Ya. Cuando hablamos de la fisiología de la locomoción, vamos a hablar referente a básicamente el movimiento, ¿no? Los músculos, ¿no? ¿Qué elementos orgánicos intervienen en la locomoción? Entonces, vamos primero una parte introductoria, ¿no? La locomoción va a estudiar los mecanismos que van a permitir el movimiento coordinado del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes de repente están sentados, escuchando, yo estoy sentado igual, articulando, hablando, ¿no? Que tienen que ver relacionado al tema, ¿no? Eh, igual ustedes de repente están sentados, ¿no? Viendo su computadora o están de repente en su escritorio, sentados, articulando con una posición en forma coordinada, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? El movimiento coordinado. Cuando nosotros, por ejemplo, caminamos, eh, es una serie repetitiva de pérdida de equilibrio y retomo equilibrio. Pierdo el equilibrio y retomo, ¿no? Si nos damos cuenta, nosotros inclinamos un poco el cráneo o toda la cabeza hacia adelante, por lo tanto mi cuerpo se va adelante y hay una pérdida de equilibrio en ese momento. Entonces yo doy el siguiente paso para poder estabilizarme y luego así sucesivamente. Pero eso es todo, eso es una forma coordinada. Esa es una forma consciente, se dice así. Bueno, los aspectos fundamentales, vamos a tener la interacción entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Nosotros, por ejemplo, para escribir, ¿no? Vamos a escribir una letra, vamos a hacer un dictado, por ejemplo, ¿no? A ver, pongan todos su nombre. Entonces, mi sistema nervioso, pues, va a recordar mi nombre, si yo me llamo Juan, María, Pedro, etcétera, y voy a enviar señales para que mi mano, en este caso que va a escribir, que generalmente es la derecha, va a escribir de forma fina, eso se llama motricidad fina, ¿no? ¿No? Mi nombre, ¿no? Entonces acojo un lapicero, ¿no? Cojo mi dedo índice, mi dedo medio y el pulgar, el lapicero y comienzo a hacer mi escritura. Entonces ahí hay una conexión, una interacción entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Los procesos de niveles celular, tisular y sistémico, ¿no? Va desde un nivel, digamos, molecular, celular, ya hasta un nivel sistémico que compromete a todo el órgano o a todo el cuerpo humano, ¿no? También se dice a toda la economía humana. Base para el desarrollo de tecnologías, ¿no? Es muy importante saber porque esto también nos va a servir para entender y de repente hacer algunos prototipos de algunos, digamos, prótesis, ¿no? Cómo saber, por ejemplo, el músculo.
cómo funciona, ¿no? Para luego de repente hacer una prótesis parecida, ¿no? Y ubicando de repente en qué lugar emite una señal, y esa señal qué tan intenso es, ¿no? Para que produzca la función, que en este caso es la motricidad, ¿no? Bueno, como le digo, en prótesis, exoesqueletos, ¿no? En temas de rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, a quien de ustedes no ha escuchado de repente algún familiar, le han operado de repente, no sé, el brazo, el hombro, la rodilla, la cadera, la columna, ¿no? Y luego dice, tiene que rehabilitarse, porque ese músculo, ¿no? En el acto operatorio de repente ha estado dañado, inflamado, y pierde su elasticidad. Entonces hay que recuperar, hay que nuevamente se vuelva, que se habilite nuevamente ese músculo. Entonces se necesita algunos agentes físicos, utilizan por ejemplo corriente eléctrica, qué cantidad de corriente, el voltaje, ¿no? Utiliza agentes de calor, etcétera. Entonces, para eso también, ¿no? Es muy importante conocer. Bueno, acá tenemos una imagen, ¿no? De, de una estructura muscular, ¿no? Esto vendría a ser este, la parte del nervio, ¿no? Aquí tenemos los fascículos, ¿no? Eh, esta es la parte donde se transmiten las señales, ¿no? Y acá vemos los posibles, a la hora de realizar algún bloqueo, ¿no? Algunas estructuras, algunas sustancias que se van a eliminar, se van a, digamos, eh, se van a secretar, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos todo un complejo, fascículos, ¿no? Y estos fascículos van a tener estos axones, ¿no? Imagínense como un cable grande donde dentro pues hay pequeños filamentos, ¿no? Y cada filamento o cada grupo de filamentos va a cumplir una función. Es algo parecido acá a la estructura, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a intentar? Vamos a explorar los fundamentos fisiológicos desde lo que es la membrana celular hasta los complejos mecanismos de contracción muscular. ¿Cómo es la cómo se transmite la señal eléctrica? A través de los famosos bombas de sodio-potasio, canales de, de calcio, que vamos a ver más adelante, y eso hace que exista una contracción muscular, ¿no? Y eso va a ser digamos, un acto fisiológico, ya sea mover el dedo, caminar, etcétera, ¿no? Masticar. Eh, ¿Qué estructuras, ¿no? Y la función de la membrana celular? La membrana celular, que hemos hablado en el inicio, va a ser una estructura fundamental, ¿ok? Fundamental para la fisiología, ¿no? De la locomoción en este caso, ¿no? Que va a actuar como una barrera selectiva, ¿no? Es como nosotros cuando vamos a nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Cuando nos vamos a nuestras casas, tomamos un carro, un auto, carro, el metropolitano, etcétera, etcétera, y entramos a un lugar, ¿no? Vamos a nuestro distrito, ¿no? Digamos, no sé, pues San Martín de Porres, Polo Norte, Sur y El Salvador. Entonces uno entra y libremente, nadie te prohíbe, estamos en un país libre, nadie dice tú entras, tú eres por decir, estás yéndote a Los Olivos y te dicen, no, tú eres de Comas, no puedes entrar. No, tienes un libre acceso. A medida que vas llegando a tu distrito, a medida que vas llegando a tu calle, a tu cuadra, ¿no? Vas a tener igual, ¿no? Se supone que los que van a una calle, obviamente no tiene sentido que vayas a la otra, ¿no? Porque no es tu dirección. Los que van a ir a un condominio, a veces viven en un condominio, tienen una única puerta de entrada, ¿no? Igual cuando llegas a tu casa hay una puerta.
Y esa es una apertura, pero es seleccionada solamente para los que viven en la casa. Entonces la membrana cumple esa función. Va a tener una permeabilidad, pero va a tener una permeabilidad selectiva. Va a ser una barrera, sí, pero no para todos. Va a ser seleccionada para ciertos elementos ante ciertas funciones, ¿no? Y obviamente va a tener una serie de señales, ¿no?, que a partir de ahí se van a activar, digamos, cascadas fisiológicas, bioquímicas, etcétera. Esto a su vez va a tener lo que se llama una bicapa lipídica. Eso de repente, cuando vieron en biología celular, lo han visto. Esta es la célula, perdón, esta es la membrana celular, ¿no? Y esta es una capa lipídica, una bicapa, ¿no? Esto va a ser lípido, ¿ok? Y dentro va a haber proteínas y estos van a ser canales de transmisión. Ahora, por aquí pues fácilmente no puede entrar cualquier elemento, ¿no? Puede entrar el calcio exclusivamente, o de repente yo activo un voltaje X determinado, entonces puede entrar cierto elemento, ¿no? Entonces estos son ¿no?, lipopolisacáridos, ¿no? Entonces, esta membrana, como vemos, esta es la parte externa de la membrana y esta es la parte interna de la membrana. Entonces, cuando algún elemento de acá quiere salir acá, entonces no puede ir por este lado, tiene que tener algunas, digamos, ¿sí?, algunos canales con ciertas características, ¿no?, que van a ingresar o en este caso salir el elemento por este lado y luego va a ser eliminado. Y cuando quiere ingresar, de igual manera, pero tiene que cumplirse ciertos procesos fisiológicos. La membrana, la proteína de la membrana, ¿no?, van a atravesar la membrana los canales iónicos y receptores. Aquí tenemos los canales y estos son los receptores, ¿no? Algunos son receptores para cierta estructura, cierta proteína, ¿no? Y en la periferia vamos a estar asociados a la superficie. Puede haber enzimas, proteínas estructurales, como en este caso. Eh, Ahora, ¿cuál es la función clave? Transporte selectivo de iones y moléculas. Ahora que hablamos de la bomba de sodio potasio, ¿no? Ese ingreso y salida del sodio y potasio genera una cierta célula. Y esa polaridad va a hacer que eh, se active ciertos procesos fisiológicos, ¿no? Desde ahí, mira, como parte, ¿no? Son señales eléctricas. Va a haber una recepción y una traducción de la señal. Claro, va a haber una señal, por ejemplo, va a ser un receptor, va a llegar una proteína X y al llegar acá, va a emitir una señal, ¿no? Y va a aperturar ¿Por qué se apertura? Porque solamente emitido por algún elemento que haya estado en contacto. El potencial de membrana, acuérdense que la membrana es lo mismo que sucede en la corriente, ¿no? Tiene que haber una determinada diferencia de potencial para que el flujo electrónico, bueno, los electrones pasen, ¿no? Se trasladen
se llama la corriente. Esto tiene que mantenerse, porque imagínense que no sea 120, 100, perdón, 220, que sea 180, por decir una cantidad X. Entonces no va a haber digamos, el correcto traslado de los electrones. Y por lo tanto, no va a llegar bien la señal, en este caso a un equipo, en este caso a la computadora, etcétera, y no va a funcionar. Entonces, es importante que se mantenga bueno, también hablamos del potencial de membrana, de en reposo, ya, el potencial de membrana, ¿no? En reposo es una diferencia de voltaje, dijimos, ¿no? Entre lo que es el interior y el exterior, ¿no? Y esto va a ser aproximadamente menos 70 milivoltios, menos 70, ¿ok? ¿Cuáles son los mecanismos principales? Primero, la distribución desigual de iones en ambos lados. Si hubiera la misma cantidad de iones, entonces no hubiera una polaridad, no estuviera polarizado. Como hay una distribución desigual, eso genera una cierta polaridad. ¿Ya? Y eso eso luego después se va nuevamente despolarizar, nuevamente repolarizar, y eso hace que se ocasione los procesos bioquímicos. ¿Cuáles son los iones más importantes? El potasio, el sodio y el cloro, ¿no? Eh, en el interior hay una cierta cantidad de 140 nanomoles, ¿no? En cambio, el sodio hay en poca cantidad y el cloro en poca cantidad, ¿no? Eso quiere decir que más va a predominar el potasio. Ya, en el exterior es al revés, va a haber poca cantidad de concentración de potasio y más cantidad de concentración de sodio, ¿no? O como digamos en el extracelular, en el extracelular. Y la concentración de cloro va a ser mayor. Entonces, en el intracelular va a predominar la mayor concentración de potasio. Y en el extracelular va a predominar la mayor concentración de sodio, seguido del cloro, seguido del cloro, ¿no? Entonces, acá tenemos el extracelular y entonces acá tenemos más cantidad de cloro y sodio, ¿no? En este caso debe ser el verde, sodio. Y acá al revés, ¿no? Va a ser más cantidades de potasio. Entonces, eh, para que esto, entonces, inicialmente, si va a haber más predominio acá del potasio, eso significa que aquí va a predominar en el extracelular, en la superficie, la polaridad va a ser positiva. Y en el interior, acuérdate que la doble es una bicapa lipídica de la membrana. En la parte interna de la membrana, que está con la parte intracelular, va a ser negativa. En la parte extracelular va a ser positiva. Y cuando haya ese intercambio de iones, se va a poner positiva y el otro negativa. Entonces va a haber un flujo, va a cambiar la polaridad. Y nuevamente se va a restablecer. Entonces lo que estaba positivo se vuelve negativo y así sucesivamente. Y entonces ese flujo va a cambiar. Y internamente también van a suceder
fenómenos bioquímicos. Luego, la bomba de sodio y potasio, ¿ok? Va a impulsar 3 sodios, ¿no? Va a expulsar 3 sodios y va a introducir 2 potasios. Entonces es ahí donde va a cambiar la polaridad. La bomba de sodio y potasio es este canal, bueno, esto de acá, que tenemos acá el sodio, entonces va a rotar y va a eliminar 3 sodios, ¿ok? Acuérdate que el sodio estaba abundante ¿cómo se llama? En el extracelular, ¿ya? Y lo va a recargar acá, pero con 3 sodios. Y este potasio, ¿ok? Que está en poca concentración, va a ingresar a la parte interna. Entonces, como tú te das cuenta, va a haber una diferencia de una polaridad. Va a haber una diferencia de polaridad. Y eso significa que va a predominar la polaridad positiva. ¿No? Va a predominar la polaridad positiva. Ahora, esto no se hace solo, necesita energía. Y cuando hablamos de energía, siempre hablamos del ATP, el adenosín trifosfato. Y obviamente esa ATP necesita una proteína que active la ATP. Y eso se llama la enzima ATPasa, ¿no? Es una enzima que va a activar al ATP, acá vemos, ¿no? ¿No? Se va a hidrolizar y va a eliminar un fosfato y de ATP se va a convertir en ADP. ¿Qué significa? Que de adenosín trifosfato se va a convertir en adenosín difosfato. Se pierde un fosfato y al perder ahí libera energía y esa energía hace que esto suceda, que se suban salgan 3 sodios, ingresen 2 potasios. Y ahora nuevamente esa energía tiene que ser recuperada, etcétera, ¿no? Y lo mismo con todos las bombas de sodio y potasio, ¿no? Ese es un tipo de traslado, pero ya donde requiere energía. Acuérdense que hablamos que hay otros tipos de traslado donde no requiere energía, solo por diferencia de fluidos, diferencia de presión, nada más. El potencial de acción, ¿no? Es una señal eléctrica rápida y transitoria y las células musculares, ¿no? Se va a propagar. Bueno, ¿cuáles son las fases? Bueno, vamos a encontrar 3 fases. Primero, la despolarización. ¿Qué significa? Cuando estás en un estado en equilibrio, hay que desequilibrar y eso se llama la despolarización. Y hemos dicho que ahí se apagan canales de sodio dependientes del voltaje, ¿no? Y entrada masiva de sodio. Y eso va a ser un cambio de potencial de negativo negativo se va a positivo, ¿ok? Se va a volver positivo. ¿Por qué? Porque está ingresando bastantes iones con carga positiva, ¿no? Los iones con carga positiva se llaman cationes. Los iones con carga negativa se llaman aniones, ¿no? Necesariamente 30 milivoltios. ¿Sí? ¿Sí se me está escuchando? Está un poco entrecortado, profesor. Ay, ay, ay. A ver, voy a ver si cómo estamos.
¿Ahora qué fue? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, mejor, mejor. Vamos a ver. Ya, ok, ok. Ya, entonces, a ver, vamos otra vez a compartir. Ya, ahora sí está. Ya, entonces, estábamos hablando sobre lo que es el potencial de acción. Dicho que ya cuando los canales de sodio, ¿no? Dependiente del voltaje, ojo, acuérdense, si se están dando cuenta, hay una cantidad de, hay un voltaje determinado, ¿no? Que según si se altera en algo el voltaje, esos canales se van a perturbar. Hay canales que son voltaje dependientes, hay canales que tienen ciertos receptores y según eso se van a perturbar. Eso significa que solamente se van a aperturar ante ciertas proteínas. ¿Okay? En este caso, es voltaje dependiente y cosa que va a entrar a la apertura, va a entrar masivamente en el intracelular sodio. Va a hacer la despolarización. Luego, ¿no? Obviamente eso va a tener un tiempo y va a llegar a un punto máximo, ¿no? Que en este caso lo llamamos pico. ¿Ya? Y de ahí, ¿no? Bueno, la hipopolarización es básicamente cuando estás, ¿no? En tu estado basal, ¿no? Menos 70 milivoltios, ¿ok? Y luego de ahí empiezas nuevamente a inicias el proceso, ¿no? Y cuando inicias el proceso, en este caso se llama la hipopolarización. Luego de ahí sube, ¿no? Estás despolarizándote, llega un pico y al llegar a ese pico máximo, ahora nuevamente se va a reestablecer o repolarizar. Y en eso se va a activar los canales nuevamente de sodio, ¿no? Y apertura canales de potasio. O sea, el sodio ya ingresó, ahora va a decir a los canales de potasio para que salga y nuevamente retome su estado normal, ¿no? Y se vaya al estado de reposo. ¿Y cuánto es el estado de reposo? Menos 70 milivoltios. Y bueno, hablamos de la hiperpolarización. Siempre al momento de regresar baja, pero baja un poco, ¿no? Algunos dicen que baja hasta negativo 90 milivoltios, ¿no? Y luego de nuevamente se restablece y va a estar en un estado de equilibrio, ¿no? Esa es la hiperpolarización, ¿no? Se va a repolarizar, va a haber una hiperpolarización, ¿no? Se va a polarizar pero demasiado y luego se va a establecer. Siempre va a buscar su equilibrio o lo que se llama su estado homeostásico. ¿Ya? Entonces, bueno, el umbral de estimulación generalmente es 55 eh, milivoltios, ¿no? Donde es un punto, digamos, crítico, ¿ya? Donde se desecha el potencial de acción. O mejor dicho, ahí se va a desencadenar el potencial de acción. O sea, acá va a estar algo estimulado, se estimula, cuando llega acá, ahí se desprende del todo, ¿no? Por eso se llama la ley del todo nada. ¿Qué significa la ley del todo nada? Cuando se activa, ya no para. O sea, no es
Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ok. Ya, entonces, no sé qué está pasando, tiene problemas con mi señal. Justo hoy día, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya, entonces, entonces estábamos viendo la conducción del potencial de acción. ¿Ok? Esto se va a transmitir mediante eléctricas propagadas a lo largo del axón, ¿no? La señal va a ingresar desde estos puntos que se llaman dendritas, va a ingresar al, digamos, esta es la cabecita y esta es su neurona. Es una típica, pero siempre se suele hacer este dibujo característico de la neurona, ¿no? Forma estrellada, donde tiene sus puntos, ¿no? Donde van a extraer, van a salir aquí las dendritas, son como a manera de dedos, ¿no? Y una dendrita se va a adherir acá y otra acá, ¿no? Y luego va a tener la cola, este es el axón, y esto va a cubrir el axón que se llama la mielina, ¿no? Si hacemos un corte, como acá se ve el ejemplo, el axón está acá y va a haber capas de mielina. Pues vamos a hablar de la importancia de la mielina. Y va a haber una célula que se llama núcleo de la célula de Schwann. La célula de Schwann se va a encargar de producir mielina, ¿no? Y va a cubrir al axón. Esta mielina tiene una función muy importante de proteger a la neurona. La mielina, la célula de Schwann, son las denominadas neuroglias. Las neuroglias, en general, son células que se encargan de proteger a la neurona. En este caso, este es el axón. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de la neurona? Simplemente de transmitir señales. ¿Y cuál es la función de la mielina? Es cubrir para que las señales no se disipen a otro lado y sigan el trayecto. Sigan el trayecto. Se va hacia la cola y va a haber otra vez acá dendritas y va a haber como una especie de botones. Eso se llama botones sinápticos. Luego vamos a ver qué son los botones sinápticos. ¿Ya? Y va a haber estos espacios como unas especies estranguladas, digamos así, que se llaman los nódulos de Rabi. ¿Ya? Vamos a ver esto. Y entonces la velocidad de conducción es muy importante para la coordinación precisa de los movimientos de la locomoción. Eh, Algunos músculos necesitan más potencia, otros menos, otros más voltaje. ¿Ok? Entonces, eso va a depender con la señal que se va a enviar. ¿Ok? Con la señal que se va a enviar. ¿Cómo se conduce el potencial de acción? ¿Ok? Un poco la definición y la estructura, hemos dicho los nódulos de Ranvier, ya hemos hablado, estos son los nódulos de Ranvier, nuevamente la mielina y dentro está el axón. El axón es el que va a transmitir la señal, la mielina va a cubrir al axón, va a protegerlo. Entonces los famosos nódulos de Ranvier van a ser pequeñas interrupciones o espacios, ¿no? De todo el trayecto, bueno, también se llama vaina mielínica, ¿no? ¿Por qué? Porque está cubierto de mielina, ¿no? Eh, Ahora, tiene, bueno, dicen un poco más, pero
Ya queda expuesto al líquido extracelular. Queda expuesto ¿cuál? La parte interna, acuérdense, ¿no? Aquí. Esto está expuesto a lo que puede tener este contenido celular, mientras que el resto está cubierto. Ahora, la función principal de los nódulos de Ranvier va a permitir la transmisión rápida y eficiente de los impulsos nerviosos. ¿Ok? Obviamente durante todo el lanzón. Esto va a ser un mecanismo. ¿No? O sea, digamos, es como cuando usted quiere caminar, por decir, no sé, pues un tramo X, ¿no? 5 kilómetros. Y si usted corre los 5 kilómetros, de repente, bueno, si está bien preparado para llegar, va a llegar cansado, agitado, y algunos de repente ni llegan. Pero si usted tiene un tramo de descanso, por decir, cada 100 metros descansa usted, entonces tengo opción para recuperar energía y seguir, ¿no? Y existe una gran posibilidad. Es más o menos la importancia de estos nódulos, es el impulso. Ahora, y así ser más eficiente la conducción nerviosa, de la energía de la conducción nerviosa. Y así reducen posibilidades de transmisión de señales. ¿Qué significa? Que la señal tiene que llegar al punto correspondiente. En este caso, el músculo, ¿no? Puede llegar a un órgano, este, a una glándula hormonal, puede llegar, sí, pero en este caso hablamos del músculo, ¿no? Estamos hablando de la activación, fisiología músculo-esquelética. Ahora, ¿qué patologías se asocian a estos temas? Estamos hablando del nódulo de Ranvier, la mielina, ¿no? Es una enfermedad autoinmune que puede afectar a estos nódulos, alterando la transmisión eléctrica. Ojo, entonces la señal no llega correcto, ¿no? Entonces nuevamente decimos que los nódulos de Ranvier van a ser estructuras especializadas que van a permitir una transmisión rápida, ¿no? Eficiente de los impulsos nerviosos. Ahora, estos van a ser fundamentales para una correcta, el funcionamiento como normalmente debe de ser, ¿no? Entonces, este es la neurona, este es el eje o axón, aquí está el núcleo, estas son las dendritas, entonces comienza a conducir así, por eso se llama conducción saltatoria. Va de un nódulo de Ranvier a otro nódulo de Ranvier. Y cada vez que llega acá se repotencia más, ¿no? Porque si de acá va directo hasta acá, de repente no llega a la misma cantidad de voltaje, no llega a la señal bien, con la misma intensidad. Entonces va descansando, va recuperando nuevamente, entonces la señal llega muy parecida al inicio, ¿no? Y como vemos acá, los famosos nódulos de Ranvier, y esta es la mielina. Entonces, va a permitir transmitir, llegando acá, va a permitir nuevamente para que se transmita más rápido, con la intensidad que debería de llegar desde un inicio, que acá llegue igual. Como hablamos de el síndrome de Guillain-Barré, es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Pues aquí vemos de alguna conducción, miren, esta es la neurona 1, esta es la neurona 2, entonces viene la señal eléctrica, son
el famoso potencial, la bomba de sodio-potasio, hace que la membrana se cambie de polaridad y por lo tanto la señal va a seguir, en este caso acá está representado, va de un punto al otro y esta zona se llama sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Es la unión de una neurona con otra. Bueno, no una neurona, no toda la neurona, pero par. En este caso unir, digamos así, van a conectarse. ¿Y con qué finalidad? Transmitir la señal. Es una neurona, aquí hay otra. Entonces va a haber este famoso espacio. Pero alguien me dirá, sí, pero ¿cómo va a transmitir la señal ya de acá a acá? Porque hay un espacio. Esto se llama sinapsis y aquí va a haber acá y termina acá neurona presináptica. La sinapsis y neurona postsináptica. Entonces, ¿qué va a pasar en esta zona de la sinapsis? La señal va a llegar acá, va a llegar la transmisión y va a haber unas vesículas, ¿no? Que van a transmitir acetilcolina, que es un neurotransmisor. Entonces, va a llegar acá, va a aperturar esa vesícula y esto va a lanzar, ¿no? Con cierta polaridad a estos receptores. Y este receptor nuevamente va a activar la señal. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Miren cómo se transmite la señal eléctrica, ¿no? De una neurona a otra. Ahora, ¿qué se transmite acá? Todo. Se transmite pensamientos, se transmite movimiento, pero se transmite, ojo, es una señal que luego cuando llega, depende a la zona que va a llegar. Si va a llegar a un músculo, va a mover. Si va a llegar a una hormona, en fin, va a activar una secreción. Entonces va a depender a dónde llegue. Pero la señal se va a transmitir para que llegue al punto, en este caso se dice órgano diana o órgano blanco, y va a generar va a actuar algo. ¿No? En este caso estamos hablando solamente de cómo se transmite la señal en este caso eléctrica. Se están dando cuenta que la neurona, ¿no? Su función es transmitir señal eléctrica. Bueno, un poco para hablar del síndrome de Guillain-Barré, ¿ok? ¿En qué consiste? Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué son enfermedades autoinmunes? Como para entender rápido. Nosotros, cuando recién, acuérdense que hablamos de la duplicación, replicación, el ADN se abre, comienza a producir proteínas, ¿no? Y entre ellos hay los famosos linfocitos. Los linfocitos son como una especie de los soldados que nos van ¿cómo se dice? Nos van a defender, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos al policía, ¿no? Cuando viene a la calle, tiene un uniforme y reconoce. El policía a veces ronda, bueno, no acá, pero en otros lugares, ronda y ya te reconoce a ti. Dice, él es el vecino de la cuadra tal y tal. Entonces, ¿cómo se da cuenta que es una persona, digamos, de dudosa procedencia o actitud? Dice, yo nunca lo he visto, ¿no? Nadie me lo ha presentado. Entonces ese policía o ese serenazgo actúa. Ya. Algo parecido sucede con nuestro sistema inmune. Los famosos linfocitos T, todas las células tienen que presentarse a él. Por eso se llaman células presentadoras, ¿no? Al linfocito T le dice, mira, este es un tejido de hígado. Ah, ya lo reconocí. Mira, este es un tejido tal y así. Así se la pasa presentando y entonces el linfocito T genera una memoria. Entonces, cuando el linfocito está andando por toda la economía del cuerpo, entonces dice, no, este es un tejido, se presentaron, ¿no? Y por ahí viene una bacteria y dice, esta no me la presentaron.
Entonces, ¿qué hace el linfocito? Fagocita. Y eso es lo normal. Pero ¿qué sucede? Por motivos diversos, a veces ya esa es una información a veces cerrada, no lo presenta esa célula. Entonces el linfocito va a creer que eso es, no es del organismo. Como no lo ha presentado, dice, a mí no me lo han presentado, entonces cree que es el enemigo, la bacteria, y lo comienza a destruir, ¿no? Entonces, algo parecido hace esto, ¿no? Hemos hablado de la mielina, estos son los nódulos de Ranvier, y entonces comienza a, digamos, por sí mismo a destruir la mielina. Eso se llama autoinmunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo presentaron a esta célula. Entonces, el linfocito T dice, yo lo ataco porque yo no sé, ¿no? Son enfermedades, eso se llaman enfermedades autoinmunes, ¿no? Otra, por ejemplo, es la famosa artritis también, pero esta es no así. Entonces, afecta el sistema nervioso periférico, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el sistema nervioso central, hablamos del cerebro, y donde está la médula espinal en la columna lumbar. Cuando hablamos sistema nervioso periférico, hablamos de los miembros, por ejemplo, que van al tórax, ¿no? Eso es un sistema nervioso periférico. Y son los que van a conectar al cerebro y la médula espinal, ¿no? Con el resto del cuerpo. Ahora, esto se desencadena después de una infección viral o bacteriana, ¿no? Aunque también puede estar relacionado con las vacunas, dicen otros. Ahí se estimula, ¿ya? Ahí se estimula. Bueno, los síntomas, hormigueo, dolor, son síntomas típicos de, ¿no? Eh, Problemas para andar. ¿Cuál es el pronóstico? Es variable, pues, ¿no? Va desde leves, ¿no? Hasta ocasionar parálisis, ¿no? O sea, los músculos, la motricidad, no llega a funcionar. ¿Por qué? Acuérdense que acá estamos transmitiendo señales eléctricas y esta mielina cubre, la función es cubrir para que la señal vaya completa, y ahí están los nódulos de Ranvier que van a hacer el efecto, la señal saltatoria. Al no haber esto, esta señal no llega al completo, y al no llegar completo no puedo caminar, no puedo, e incluso no puedo respirar. Los músculos respiratorios, ¿cómo se llama? No pueden activarse. Entonces a veces el paciente muere de asfixia. Y usted sabe que el corazón también es un músculo, puede fallecer de un cardiorrespiratorio. Entonces, bueno, con rehabilitación, tratamiento, la mayoría de los pacientes experimentan una mejoría, que puede ser completa, como no. Aquí vamos a ver un videito un poco para que nos diga de lo que es el tema esto de Julián Barret. Esperemos que se active ahora con ahí está. ¿Lo están viendo? Díganme, por favor. Sí, sí. Sí, se está viendo, díganmelo. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya.
Bueno, es un poco para ver cómo es este tema a tener una idea conceptual, ¿no? Bien, entonces hablemos de los tejidos musculares, ¿no? El sistema muscular humano va a estar compuesto por tres tipos principales de tejidos, ¿no? Cada uno tiene su propia característica y funciones específicas. El músculo esquelético, ¿no? El cardíaco y el liso, ¿no? El cardíaco, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Para un poco hablar más de ese tema, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad por tipo de músculo? El esquelético tiene una mayor velocidad de contracción, ¿no? Luego viene relativa, ¿no? Si vamos a hacer comparando el cardíaco con el esquelético, entonces decimos que el esquelético ocupa un 100%, ¿no? El cardíaco más o menos un 90, ¿no? 95%, perdón, 75%, ¿ok? Y el músculo liso será más o menos un 30%. El músculo esquelético son los llamados músculos voluntarios. O sea, yo lo controlo, mi cuerpo lo controla. Por ejemplo, voy a tirar un penal, correr, entonces yo calculo, mido, digo más o menos corro así de esta manera para hacer efecto la pelota, yo lo estoy controlando. El músculo cardíaco es exclusivamente el corazón, nadie lo puede controlar, o sea, yo no puedo decir un ratito que se pare mi corazón, no puedo. Y el músculo liso, de igual modo, los músculos lisos no hacen caso, por eso el nombre, ¿no? Algunos lo relacionan de esa manera, pero básicamente está en nuestros intestinos, ¿no? Intestinos, eh, eh, cuando hablemos también un poco fisiología digestiva, hay un movimiento ondulante que tiene digamos, el intestino grueso, ¿no? Eso se llama los movimientos peristálticos. Y para ver movimiento tiene que haber un músculo. Entonces ahí hablamos del músculo liso. ¿Ok? Ahí hablamos del músculo liso. Entonces, el único músculo que, digamos, puede ser controlado a voluntad de uno es el esquelético. Los otros no. ¿No? Los otros no. Es lo que general, lo que se llama pues el sistema autónomo, ¿no? Donde esto solo se controla. No, solo se controla. Bueno, tiene una contracción voluntaria, como decimos en el esquelético, y rápida, ¿no? Pues del movimiento de la acción, lo que es la locomoción. En cambio, los otros es involuntario, un movimiento ondulante, para que los alimentos que estén acá se trasladen acá. O sea, ¿cómo pasan los alimentos? Porque si no hubiera movimiento, esto no pasa. Tiene que haber movimiento y eso significa, en forma indirecta, que tiene que haber un músculo. Ahora, pero no es un músculo que yo lo controle, o sea, que mi consciente lo controle, sino que sea inconsciente.
queda en el estómago se va a descomponer, ¿no? Y eso es lo que yo no quiero. Y el músculo cardíaco, ya hablamos del corazón, eso lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Entonces, la estructura del músculo esquelético, ¿no? Presenta una organización jerárquica, desde un nivel macroscópico, ¿no? Una organización macroscópica hablamos, ¿no? El músculo completo tiene sus fascículos y su fibra muscular, ¿no? De más a menos. Hemos visto la imagen como una pequeña línea, ¿no? Y cada grupo de fascículos, perdón, de fibras forma un fascículo y esto el músculo completo. La organización microscópica también, ¿no? Células multinucleadas, ¿no? Son miofibrillas y la unidad funcional del músculo se llama el sarcómero. Sarcómero, como unidad funcional. Y está delimitado por unas zonas, esto lo vamos a ver más aquí. Bueno, acá vemos, por ejemplo, el músculo. Esto van a ser los fibros conceptos, ¿no? Pequeños, ¿no? ¿no? O bueno, o sí, los sarcómeros, la unidad funcional. Y esto, la unión de varios sarcómeros me va a dar una fibra, ¿ok? Y la unión de estas fibras me van a dar fascículos. Y el grupo de fascículos, creo que acá se ve mejor, vamos a retroceder un poco. Acá, miren, estas son las fibras y todo esto es un fascículo, ¿no? Y varios fascículos, en este caso nos va a dar músculo, ¿ok? El músculo. Entonces, vamos a... ¿no? Entonces vemos desde el nivel macroscópico hasta el nivel molecular. Este es el macroscópico y hablamos del nivel molecular, que son los sarcómeros, ¿ya? Bueno, esta disposición de los filamentos de actina y miosina es fundamental. Hay filamentos, actina y miosina, que van a hacer cierta contracción para que todo esto se mueva. Y bueno, estamos hablando del fascículo y el músculo en general. Igual mecanismo de contracción por el deslizamiento de los filamentos. Se van a contraer, se van a juntar. Este músculo se contrae. ¿Qué significa? Jala acá, se sujeta acá, se adhiere este tendón, entonces levantas la mano. Flexionas el antebrazo sobre el brazo. Si este músculo se relaja, entonces este bracito, este antebrazo baja y se hace horizontal. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos un poco para saber la estructura del músculo esquelético. Acá también vemos. Entonces dijimos que había una fibrilla. Este es el sarcómero. Ya tiene una serie de divisiones, línea Z, línea M, ¿ok? Entre línea Z y línea Z hablamos el sarcómero, ¿ok? Entre línea Z, porque esta es la unidad funcional del músculo. Entonces, varios sarcómeros forman una fibrilla o miofibrilla. El grupo de miofibrilla forma la fibra muscular. Estas fibras musculares hacen agrupación celulares, forman lo que es el músculo. Ahora, estos músculos tienen que alimentarse. Acuérdense que estábamos hablando, ¿se acuerdan que hablamos que necesita ATP? Ya. El ATP es energía. ¿Quién le da energía? Acuérdense que hablamos que la célula tiene su función de relación, nutrición y reproducción. Entonces tiene que nutrirse. ¿Y quién le lleva los nutrientes? Entonces la sangre, ¿no? Va a alimentar al músculo, va a llevar los nutrientes, ¿ok? Entonces,
Ahora, una de las prolongaciones externas es esto que se llama tendón. Y esto se va a adherir a un hueso, ¿no? En este caso se adhiere a un hueso, aquí se adhiere al húmero, que es el hueso largo del brazo. Entonces, aquí, como ven, es todo un complejo, ¿no? ¿No? Pero lo que sí quiero que resalten que la unidad funcional es el sarcómero, la unión de varios sarcómeros en la miofibría, el grupo de miofibrillas te da la fibra muscular, ¿no? También llamada célula muscular, y el grupo, ¿no? Te va a dar el grupo de miofibrillas, el fascículo muscular. Bueno, algunos llaman haz de la célula. Y todo este fascículo muscular ya te da el músculo. ¿Ya? Entonces, un poco para, digamos, tener en cuenta, ¿no? La unidad más grande de un músculo esquelético, entonces, como en este caso estamos hablando del músculo deltoide, ¿no? El bíceps, perdón, ¿no? Entonces, en el vientre, en cualquier lugar, ¿no? Entonces ya hemos hablado acá los fascículos, fibrillas, etc. ¿No? Y la unidad funcional es el sarcómero. El sarcómero, la línea Z, ¿no? Entre dos líneas está el sarcómero. Y estas son las miofibrillas que comienzan a contraerse para que todo el paquete muscular también se contraiga. Bueno, acá vemos la unidad del sarcómero. Hemos dicho que es entre una línea I, entre una línea I o banda I, digamos así, ¿no? O, ¿no? Acá está la línea Z, perdón, ¿no? Entre una línea, a ver, vemos acá, ¿eh? Esta es la línea Z y esta es la línea Z. Así como estas se van a repetir, por eso dice, ¿no? Está dispuesta por unidades repetitivas, y esto se va a llamar sarcómero. O sea, entre una línea Z y otra línea Z va a producir un proceso de contracción. Lo mismo va a haber acá una línea Z y otra línea Z y se van a contraer. Esto se va a contraer y toda la miofibría se va a contraer y así todo y se contrae todo el músculo. Pero el punto, digamos, unitario es la línea Z o llamada sarcómero, entre una línea Z y otra línea Z. Y entonces aquí está una zona H que es un espacio. ¿Para qué? Para que estas miofibrillas se contraigan, reducen de tamaño y es ahí donde produce la famosa contracción muscular. Mira, aquí ya está contraído. Ok, aquí está contraído. Y para que se relaje, necesita ATP, energía. Entonces la energía, cuando hay energía, está relajado el músculo. Cuando no hay energía, ¿no? Perdón, cuando está relajado. Cuando no hay energía, el músculo está contraído, ¿no? O a veces uno dice se pone duro, ¿no? O también otros le llaman el rigor mortis. Por eso que hay una frase que dice la energía. Tienes energía, tus músculos energía y nuestros músculos están relajados. Pero a medida que vamos desnutriéndonos, por eso que cuando hay desnutrición hay los famosos calambres. ¿Y qué significa eso? Se va contrayendo esto, todo esto se va contrayendo y se va formando duro como una piedra, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los síntomas. En realidad hay más cosas. Y bueno, cuando ya nos vamos a mejor vida y somos cadáveres, todos nuestros músculos se contraen. Hay un rigor mortis. ¿Por qué? Porque ya perdió la energía. Y cuando tenemos energía, este músculo se relaja. ¿Ok? Entonces, vemos
como, bueno, acá es un esquema, ¿no? Lo que da el ATP relaja y esto se va a aperturar. ¿Ya? Se pierde la energía, se contrae. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una ganancia y pérdida de energía. Y aquí está el ATP. Entonces, el ATP va a darle energía y esto se va a relajar. O mejor dicho, como quien diría, se va a estirar. Se va a estirar. Pierde la energía, se va a contraer, ¿no? Y entonces, este es el sarcómero visto histológicamente, ¿no? Microscópicamente. Hemos dicho que es de una línea Z a otra línea Z, ¿no? Entonces acá hay bandas, ¿no? Banda A, banda I, ¿no? Y filamentos delgados. Estos son filamentos un poco más gruesos, ¿no? Que van a hacer contracción. Se da cuenta acá. Y así como se contrae este sarcómero, y así se van a juntar todos los sarcómeros del músculo, obviamente se van a contraer en forma rítmica y sincronizada. No es que el uno se contrae, el otro no. Y eso sí puede suceder cuando hay lo que se llama desfibrilación, ¿no? Llega la señal en uno bien, en otro no llega, entonces uno se contrae, el otro no, y entonces ese músculo no está actuando bien. Bueno, esos son procesos patológicos, pero hablamos en procesos fisiológicos, todos se contraen a la vez en el mismo momento. Bueno, ¿cómo es un poco el mecanismo de deslizamiento de filamento? La contracción muscular, como hemos dicho, va a ocurrir, ¿no? Con el mecanismo de deslizamiento de filamento, ¿no? Esto, ¿no? Vamos a retroceder esto. Estos filamentos van a deslizarse. ¿Qué significa? Esto se junta y esto también se va a deslizar uno sobre otro y se va a juntar. Al juntarse, va a reducir el espacio, ¿ok? Al reducir el espacio, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Se va a contraer. Luego va a recuperar energía y esto se va otra vez deslizar, pero hacia afuera, y el espacio va a retomar, va a aumentar la longitud y entonces el músculo se va a relajar. Entonces, a eso se refiere cuando dice se va a deslizar los filamentos. Entonces, cuando hay una contracción, ocurre un mecanismo de deslizamiento. Se van a activar lo que se llaman los filamentos de actina sobre la miosina, ¿no? Sarcómero se reduce, pero no se corta la longitud del filamento. El filamento está igual, sino que como está uno encima de otro, se desliza. ¿Ya? Y ahí está produciendo la contracción, ¿no? Bueno, primero hablamos de la unión, ¿no? La miosina se a los sitios activos de la actina, formando puentes cruzados. En este caso, es una unidad neuromuscular, ¿no? El sistema nervioso, el músculo, y aquí va a haber una sinapsis. Acuérdense que hemos dicho que sinapsis es cuando una neurona está en contacto con otra neurona o con otro músculo, en fin, y entonces eso se llama sinapsis. Entonces haya una unión sináptica. Y este es el axón, que hemos dicho que acá está la mielina, los nódulos de Ranvier, ¿no? Y esto va a lanzar un estímulo eléctrico a todo el músculo. ¿Ok? Y estamos hablando acá, esta es la sinapsis, esto de acá, el famoso espacio sináptico. ¿Ya? Y entonces vemos que las vesículas, o sea, esto de acá, que van a tener acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? Es un neurotransmisor. Hasta acá llegó el voltaje, llega acá, hace trasladar la vesícula acá, apertura y lanza estos neurotransmisores
que se llama, ¿no? Acetilcolina. Y esta acetilcolina, hay receptores de acetilcolina, va a haber canales, va a hacer que se estimule, otra vez se repolarice, ¿ok? Pero con la misma señal que esta, que la anterior, que la neurona 1. Entonces, por eso que la transmisión eléctrica va a ser igual a todos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el espacio sináptico. Hay un espacio, que es pequeñísimo, pero bueno, si lo vemos en el microscopio electrónico, hay un espacio sináptico. Bueno, acá vemos el espacio sináptico, aquí vemos las vesículas, aquí vemos la de acetilcolina, ¿no? Y es expulsado por exocitosis. ¿Qué significa? Viene acá, se para al borde de la sinapsis y lo elimina. ¿Por qué? Porque este va a transmitir, por eso se llama neurotransmisor, la señal para que nuevamente genere la despolarización, ¿no? Entonces, aquí va a haber receptores de acetilcolina. ¿Para qué sirve? Esta acetilcolina ingresa acá y va a generar la repolarización. Y se va a repetir lo mismo que pasó en la primera neurona. Y así la señal va a transmitir una velocidad pues enorme. Y hemos dicho que los músculos estriados, ¿no? Van a ser bastante rápidos, ¿no? La excitación del músculo esquelético, ya hemos dicho acá, miren, ¿ok? Entonces va a haber bastantes tipos de canales de calcio, ¿no? Que van a ser dependientes al voltaje, porque acá, ojo, dijimos que esta zona se ha polarizado, apertura del canal, y esto va a hacer que las vesículas sinápticas acá, estas, lleguen al borde y eclosionen, eliminen el neurotransmisor. Entonces ya estás de la neurona 1, te vas al espacio sináptico. Y luego a la neurona 2. Esta es una hendidura, ¿no? Que aquí va a haber un espacio. Y ese receptor, ¿qué va a hacer el canal? ¿No? Va a despolarizar, ¿no? Entonces esta es una neurona postsináptica. Después de la sinapsis. ¿No? Y bueno, entonces vemos cómo se... Y acá nuevamente despolariza. Y luego sucede lo mismo, todas las neuronas. La unidad motora es el conjunto, ¿no? Formado por una neurona motora y toda la fibra muscular que la inerva. O sea, la neurona, o también llamada motoneurona, neurona motora o motoneurona, ¿no? Bueno, van a variar según la precisión que se requiere el movimiento, ¿no? Si el músculo es grande, es pequeño, entonces necesita un mayor voltaje, menor voltaje. Eso va a ser, digamos, relativo a si estoy haciendo ejercicio, ¿no? A ver, los chicos, las chicas que van al gimnasio, están haciendo cardio, levantamiento de pesas, entonces ese músculo necesita más energía, ¿no? Si voy a solo escribir, mover o de repente cogerme el pelo, no necesito mucha energía, entonces la transmisión eléctrica no va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, aquí vemos la transmisión neuromuscular, ¿no? Va a ser el proceso mediante el cual la señal eléctrica de una neurona motora se convierte en una respuesta eléctrica en la fibra muscular, ¿no? Entonces, y van a pasar varios eventos, ¿no? Primer evento, decimos que el potencial de acción llega al terminal de acción. Acuérdense que hablamos en la neurona 1, llega al final y hay un espacio sináptico y esta es la neurona presináptica o neurona 1. Este es el espacio sináptico y luego esta es la neurona 2 o neurona postsináptica, en esa dirección. Entonces llega el potencial de acción al terminal del axón de la neurona 1. ¿Ya? Hay apertura de canales de calcio dependiente del voltaje. Sí.
Entonces, como hay voltaje, ya apertura los canales de calcio. ¿Para qué? Para que entre el calcio, ¿ya? Y produce la exocitosis de las vesículas para eliminar la acetilcolina, el neurotransmisor. Y aquí está de verde, eliminarlos. ¿A dónde? Al espacio sináptico. Entonces se va a difundir a través de la hendidura sináptica, ¿quién? Acetilcolina. ¿Ya? Y entonces esta unión de la acetilcolina, ojo, ya la señal aquí ya se repolarizó todo y ahora estamos en el espacio sináptico. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber receptores nicotínicos de la membrana postsináptica. Cuando se habla en neurología hay receptores nicotínicos, muscarínicos, etcétera, que van a activar. Algunos lo llaman agonista y antagónico, ¿no? Agonista es que va a favorecer el movimiento. Antagónico es que va a frenar el movimiento, ¿no? Entonces, en este caso van a ser agonistas, ¿no? Que van a estimular el movimiento. Entonces va a haber estos receptores, ¿no? De acetilcolina. ¿Para qué? Para que siga activándose, porque la idea no es que ahí nomás quede la señal, ¿no? Sino la idea es que siga activando. Entonces van a ser receptores nicotínicos que estimulan la actividad. Operan canales iónicos, ¿no? Y van a generar el potencial. ¿No? Y luego genera una despolarización que alcanza el luz. Al llegar acá, nuevamente sucedió una... Entonces, esta ya se convierte en primera neurona. Cuando pase al espacio sináptico, segunda neurona se va a convertir en primera. ¿Y cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. ¿Ya? Y acá, como le decimos, va a haber activación de canales de calcio dependiente al voltaje. Dependiente al voltaje. Entonces la acetilcolina, ¿no? Va a estar en la hendidura sináptica, ya hemos visto. ¿No? Que se va a degradar, va a activar. Al activar acá señales, ya cumplió la función y se regresa. Y continúa nuevamente, y se convierte en neurona 1. ¿Ya? Igual, va a haber un acoplamiento entre la excitación y contracción. Ya estamos en el espacio sináptico, ¿no? Entonces, es un proceso que conecta la excitación eléctrica de la membrana muscular con la contracción de la ¿no? mecánica de la fibra muscular, ¿no? El grupo de fibra me va a dar todo un músculo. Las miofibrillas me va a dar una fibra. La secuencia es la propagación del potencial de acción, eso que ya comentamos, ¿no? Va a liberar canales de calcio del retículo sarcoplásmico. Dentro de la célula, hablamos en el citoplasma, hemos visto que hay varias organelas. Una de ellas va a ser el sarcoplasma. El sarcoplasma va a guardar el calcio, ¿no? Activan los receptores. Bueno, acá el potencial en la membrana, en los tubos, bueno, hemos hablado, hay zonas, tubo T, ¿no? Hacia el interior de la fibra, ¿no? Y va a liberar hay receptores, hidropirimina se llama, y estas van a activar receptores
¿no? De rianodina, receptores de reanodina, ¿no? Receptores de reanodina. Y entonces, este calcio se une con la C, provocando, ¿no?, un cambio conformacional. Se va a reducir, se van a deslizar, ¿no?, canales de calcio. Entonces acá ya se repolariza. Entonces el neurotransmisor dio la señal, ya ahí quedó el neurotransmisor. Muy bien, gracias. Y esto estimula acá y así sucesivamente, ¿no? La exposición de sitios activos de actina, ¿no? Y la formación de puentes cruzados. Acuérdense que hay un deslizamiento, y vamos a ver acá en una imagen, ¿no? La teoría del deslizamiento de los filamentos. Es una teoría ya bioquímica. Nerviosa llega a la célula muscular, ¿ok? Hemos dicho se va a repolarizar el potencial de acción, se va a liberar calcio del retículo sarcoplásmico. Y hemos dicho que el retículo sarcoplásmico que está dentro de la célula guarda calcio. ¿Ya? El calcio debe estar guardadito, porque una de las funciones del calcio es activar procesos fisiológicos. Entonces ya, pero tiene que estar guardadito, ¿no? Va a rodear a la miofibrila, ¿ok? ¿Ya? Y el calcio provoca un cambio conformacional de la molécula de la troponina. Acuérdense que acá está la troponina, ¿no? Y el calcio cuando llega, une, va a generar una deformación, va a activarse para que la troponina genere una contracción, ¿ya? Y al cambiar de posición va a exponer los sitios de unión, estas zonas verdes de la actina, ¿no? Esta es la troponina y esta es la actina, al verde. Entonces lo va, digamos, va a evidenciarlos, ¿ya? Va a evidenciar. Entonces, esta cabeza de la miosina, aquí tenemos, se une a los sitios de unión de la actina, esta zona verdecita. Se va a unir, va a mover, va a, digamos, contactarse, ¿ya? Formando puentes cruzados conforme se libera el fosfato inorgánico. Acuérdense que este es un trifosfato. Para que esto se mueva necesita energía, ojo. ¿Y cuál es la energía que está siempre presente? Es el ATP, adenosín trifosfato. Pero se va a unir este fósforo con el adenosín difosfato y se va a juntar adenosín trifosfato. Pero en este caso va a liberar, ¿no? Entonces va a liberar un fosfato inorgánico y así va a cumplir la función de adherirse, lo va a moverse. ¿Ok? Acá vemos. En realidad esto debe ser ATP con fósforo y entonces se libera el fósforo y se queda en ADP, adenosín difosfato. ¿Para qué? Para que esto se adhiera a esta cabecita de miosina. Si no hay energía, no hay ATP, esto no pasa nada, ¿ya? Y se van a juntar, ¿ok? A esta zona. ¿No? Okay. Va a estar una línea Z, aquí entonces va a generar la contracción. Al golpear, lo mueve hacia acá. Golpea, mueve hacia acá. ¿Ya? Entonces lo mueve y ya y entonces aquí va a haber, acuérdense, el espacio H,
H, que era un espacio entre acá hay una línea Z y una línea Z, una banda Z, entonces activa y lo contrae. Entonces el ATP se desfosforiló, queda un fósforo libre y se convierte en ADP. Y esto ya movió. ¿No? Bueno, entonces esta nueva molécula se une a la cabeza de la miosina, provocando la separación. ¿Ok? ¿No? Y el ATP se hidroliza a ADP y fosfato inorgánico. ¿Ok? Entonces, y la energía se transfiere en la cabeza de la miosina, ¿no? Para que retraiga. Y se va a retraer, eso se llama gatillo en pistola, ¿no? Se retrae en gatilla y lo juntas, ¿no? Y nuevamente este ATP lo mantiene acá para que este no se adhiera. Porque normalmente esta cabeza de miosina se va a juntar. Imaginemos que no hay ATP. Se junta y contrae. Pero para que se relaje, aquí hay ATP. Por eso decimos la energía relaja. El rigor mortis, un paciente, digamos, bueno, fallecido ya, no hay ATP. Como no hay ATP, esta cabeza de miosina se adhiere acá y lo contrae todo. Y como no hay ATP, ahí queda. Se queda contraído el músculo. ¿Ya? Entonces, y este ciclo para la señal nerviosa con el calcio se reabsorbe nuevamente. Acuérdate que dijimos que había el retículo sarcoplásmico, por acá se va a ver, ¿ya? Aquí, un poco para decir, ¿no? Un poco el resumen es iniciación neural, genera y propaga el potencial de acción de neuronas motoras, esa es la primera. Transmisión del neuromuscular, en el espacio sináptico, acuérdense, y la generación de potencial de placa terminal, el acoplamiento de otros puentes que estaban adheridos, pues simplemente se van a desacoplar, acoplamiento, se va a desacoplar esa unión. ¿Ya? Y digamos, el sarcoplasma va a tomar su tamaño normal. Bueno, ¿en qué se aplica esto? Por ejemplo, en prótesis de mioelectricidad, los famosos exoesqueletos, ¿no? Sistemas de estimulación eléctrica, dispositivos, etcétera, ¿no? Dispositivos de rehabilitación. Pues hay que saber cuánto de voltaje tiene cada músculo para darle la estimulación debida, ¿no? Hay un examen que se llama electromiografía, casualmente mide el voltaje del músculo, porque todos tienen un voltaje de
¿Aló? Se le sacó. Se escucha nuevamente. ¿Sí? Sí, hola, ¿se está escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Ok. Ya, vamos a continuar entonces, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos hablando de la conducción, ¿no? Estábamos en esta parte. Ya hablamos de la línea Z, la contracción, y estábamos hablando acá del músculo liso, ¿no? Estábamos hablando del músculo liso. Entonces, tiene estas características, ¿no? Es involuntario, no lo podemos controlar nosotros, ¿no? ¿No? A ver quién puede decir, mira, que no mueva tu intestino, que no lata tu corazón, etcétera. No, no se puede, ¿no? No se puede. ¿Ya? Entonces, vamos a... ¿cómo es más o menos el mecanismo de contracción de un músculo liso, ¿no? Está casi parecido, en este caso, la contracción del músculo liso se inicia con el aumento de la concentración de calcio. Nuevamente el calcio entra y nos damos cuenta que el calcio es un activador de los procesos fisiológicos, de los procesos bioquímicos, ¿no? Pero el mecanismo difiere en el músculo esquelético. Hemos dicho que en el músculo esquelético tiene que haber un potencial de acción. ¿Ya? Entonces, más o menos, ¿en qué consiste? Hay una entrada de calcio, ¿ya? De los canales de calcio, desde el exterior hacia el interior, ¿no? Y libera el retículo sarcoplásmico. Llega acá calcio, aparte el retículo sarcoplásmico también libera calcio. Aquí hay calcio. Entonces, eso, ¿ok? El calcio se une con la calmodulina, formando este complejo. La calmodulina, su mismo nombre dice, va a modular al calcio. Es una calcio. ¿Para qué? Este es un complejo calcio-calmodulina, ¿ya? Entonces, la activación esto es una proteína quinasa, ¿no? Miosina quinasa, que va a hacer el movimiento del músculo. A ver, un momentito. No estamos convirtiendo nuevamente. Ya, ahora sí, yo creo que ya estamos compartiendo. Ya. Ok. Vale, no, esto por el sistema nervioso autónomo. Hemos dicho, ¿por qué autónomo? Por ejemplo, ¿no? Los tejidos, los riñones, todo eso donde hay contracción es involuntaria. No lo podemos controlar. Entonces hemos dicho los mecanismos de contracción del músculo liso. Entonces aquí están los canales de calcio,
donde, donde van a ingresar. Adicionalmente, hay un retículo sarcoplásmico. Todo esto está dentro de la célula. Este es el espacio intracelular y esto que está acá es, bueno, líquido extracelular o espacio extracelular. Y aquí está la membrana. Entonces, como he dicho que hay canales, en este caso canal de calcio. Esto con el retículo sarcoplásmico libera calcio y viene la famosa calmodulina, se une con la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina, ¿no? Su mismo nombre, como digo, va a modular al calcio, ¿sí? Porque solo no puede estar el calcio libre, tiene que alguien modularlo, ¿ok? Y se activa este complejo, quinasa de una cadena ligera en miocito. ¿Ya? Y este complejo, calcio-calmodulina, va a activar a la quinasa, ¿ok? Lo activa de la cadena, ¿no? De la miosina. Entonces, está inactivada. ¿Quién lo activa? El complejo cal, calcio, cal, y esa energía es el ATP, las cabezas de miosinas en la contracción, ¿no? Pero ahí viene, ¿ok? Entonces, y van a formar los famosos puentes cruzados de contracción que hemos hablado en el ejemplo anterior, ¿no? El sarcómero, el sarcómero se reduce, se desliza en sí y se reduce, ¿no? Y nuevamente se va a relajar y así sucesivamente. Entonces va a generar una contracción muscular, pero va a ser lenta, mientras que en el otro, el esquelético, es más rápido. ¿Ya? Entonces forma puentes cruzados y se produce el deslizamiento de los filamentos. Ahora, luego, este calcio que ya se usó va a regresar nuevamente al retículo sarcoplásmico y algunos van a ser expulsados, ¿no? Y se relajó. Y luego esto se va nuevamente fosforilar el ADP y se va a convertir en ATP. Listo para la nueva contracción, ¿no? Listo para la nueva contracción. Entonces, la relajación ocurre ya cuando el calcio, ¿no? Es bombeado afuera, se va el calcio, ¿no? Por estos canales. Fuera del citosol, también le llama a esta zona el espacio intracelular, el citosol, ¿no? Y esto es el extracelular. También le llaman medio interno al extracelular. A veces esos términos confunden, pero con que sea extracelular estamos bien, ¿no? No hay que confundir los términos. ¿Ya? Entonces va a eliminar fuera del citosol, o sea, fuera del espacio intracelular, ¿no? Y la miosina es desfosforilada por la fosfatasa de la cadena ligera. Se desfosforila. Y entonces ahí se relaja, ahí se relajó. ¿Ok? Y se elimina y algunos, digamos, canales que estuvieron en los receptores, en el retículo sarcoplásmico, retorna, ¿no? Y ahí hay receptores de reanodine dentro, que esos receptores van a guardar al calcio.
lo van a inactivar, digamos así, porque ojo, ni este calcio está polarizado, esto se puede adherir a cualquier otro lugar y puede activar cosas. Entonces mejor lo guardamos y lo anulamos momentáneamente en los receptores de reanoína. Miren que como es sabia la naturaleza. Bueno, acá tenemos un poco algo parecido, ¿no? Miren, hablamos del calcio, entra, el retículo sarcoplásmico, también pone de su cuota, la calmodulina, entra con el complejo calmodulina, aquí tenemos el complejo miosina inactivada, para que se active energía, un ATP, ¿ok? Se desfosforila y se convierte en ADP. Entonces, esta miosina está inactivada, luego se activa, se engatilla, hemos visto que genera como un gatillo, se adhiere al filamento y genera la contracción, ¿no? Y entonces ya se activó la miosina y luego después suelta, ¿no? Se contrae y luego suelta. Entonces hay una tensión, el músculo está tenso, está contraído, ¿ok? Ahora, y la relajación, ya pues no, sucede lo contrario, en este caso se está eliminando el calcio y se hace intercambio de calcio por sodio. Ingresa sodio, se va calcio. Hace como una especie. Entonces, pues la calmodulina regresa a su estado normal, deja el calcio se retorna al retículo sarcoplásmico, ¿no? Y vemos acá que la tensión muscular se reduce. Entonces ya el ATP ha hecho que esto se relaje. Ya no hay contracción, hay relajación, ¿no? Entonces esto es más o menos un esquema de cómo se produce la contracción. Este es un esquema, digamos, molecular, ¿no? Molecular. Bueno, los mecanismos de contracción, importancia. El mecanismo es importante, permite la contracción, un tono muscular, ¿no? En los vasos sanguíneos, cuando a veces necesita el vaso sanguíneo reducirse un poco, ¿no? O relajarse ante ciertos procesos fisiológicos, ahí está el músculo. Y nosotros no lo controlamos. O factores como los neurotransmisores, las hormonas, la adrenalina, cuando estamos, por ejemplo, hay un peligro, la adrenalina sale en grandes cantidades y eso tiene que ser expulsado. Entonces, ¿quién lo expulsa? Ahí está el músculo. El músculo, hay músculos en esas zonas donde libera bastante adrenalina. Y esa adrenalina nos sirve a nosotros para estar en alerta, ¿no? Alerta, estamos mirando, estamos yendo a un lugar, oye, dicen que acaban de robar, ya estoy con la adrenalina, dando derecha, izquierda, cuidándome, ante una reacción, ahí mismo correr, saltar, ya, pero ¿quién hizo? Hay una acción muscular, una acción de nuestros músculos lisos para eliminar esa adrenalina. Bueno, también como los agentes de vasoconstricción, ¿no? O sea, se reduce el calibre de las arterias o se activa también, ¿no? Entonces hay una vasoconstricción. Vasoconstricción es cuando se reduce el calibre y vasodilatación es cuando el calibre pues se apertura más, ¿no? Entonces aumenta pues el calcio para que haga contracción. Acuérdense, más calcio, más contracción, ¿no? Mientras que la vasodilatación se da con el óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico produce relajación e inhibición, ¿no? En el complejo muscular quinásico, ¿no? Y activa, ¿no? Lo va a activar, ¿no? La miosina como la activa.
en este caso lo va a relajar, ¿no? El óxido nítrico es un elemento químico que genera la relajación, o sea, colabora la relajación. Si se dan cuenta, hay varios elementos, ¿no? Pero el óxido nítrico colabora. Eso está, por ejemplo, también dentro de la capa que cubre en la parte interna de los vasos sanguíneos, ¿no? En el endotelio está el óxido nítrico y eso promueve la relajación. Aplica, por ejemplo, antihipertensivo, los famosos bloqueadores de canales de calcio. Proviene reduciendo. ¿Qué hemos dicho? Que cuando hay activación de canal de calcio, hay contracción muscular, ¿sí o no? Entonces, si estos medicamentos bloquean los canales de calcio, se va a relajar, se reduce la contracción muscular, ¿no? Esa es una aplicación clínica de los fármacos. Entonces, la farmacología tiene que ver mucho con los principios bioquímicos, ¿no? El broncodilatador es un agonista. Agonista significa favorece. Esto de acá es un antagonista, va en contra de, pero este es un agonista, favorece la adrenalina, por ejemplo el salbutamol. ¿Para qué? Para que produzca una relajación muscular, ¿no? ¿Qué hemos dicho como la adrenalina? ¿No? La adrenalina es un neurotransmisor. Cuanto más adrenalina, hay más estímulo. Y al haber más estímulo, ¿okay? Va a relajar el músculo. Entonces, perdón, sí, pues no, va a relajar. Y este medicamento hace eso, ¿no? Entonces, este ciclo, que se llama la adenilciclasa, lo activa, ¿no? Y al activarlo, inhibe la contracción muscular. El sistema miocina-actina. Entonces, al inhibirlo, se va a relajar, ¿no? Se va a relajar. Por ejemplo, trastornos de la motilidad gastrointestinal, ¿no? Igual, alteraciones en las vías, ¿no? Y pueden causar espasmos, etcétera, etcétera. Son algunas aplicaciones que se dan. Bueno, aquí tenemos lo que está también la excitación ¿no? Lo que se llama la potencia diferentes tipos de terminamos de concluir, ¿no? Porque creo que tienen otra actividad. Una consulta, ¿cómo está esto del sábado? Me parece que es feriado, no es feriado, no le han dicho nada, todo, si no, continuamos el sábado normal. Ah, ya, eso significa que no va a haber entonces actividad. Ya. Y eso vamos a tener que al menos recuperarlo. O cómo hacemos. ¿Cómo haríamos? Sí, profe, eso es lo más probable. Yo lo he corrido con mis compañeros para que ya podemos recuperar.
A ver qué horario nos conviene a todos. Quizá un domingo puede ser. Ya puede ser, sí, puede ser mejor como para de una vez salirnos de esto. Podemos coger de repente en la mañana, puede ser un par de horas, y de paso terminamos esta parte ya para dejarlo saneado. Sí, me parece bien. Entonces, muy bien, bueno, Ya. hemos quedado un poco ahí en algunos puntos, vamos a terminarlo luego lo que es la parte, como se dan cuenta, ¿no? Es todo un proceso bioquímico. Bien, entonces quedamos así, Brian, cualquier cosa me dices si de repente. Sí, entonces, Sí, profesor. Sí, está bien, está bien. Yo le voy bueno, avisando cualquier detalle. Gracias, gracias. ¿alguna consulta por aquí? ¿Todo ok por ahora? La mano.